Era su examen. Man. Eso, esa era la palabra correcta. ¿Había examen? No, Muy complicado, Liz. Algunos dicen había examen. No era complicado. Estabas todas las clases, ibas a aprender y ibas a poder resolver este examen. Así que les demostraré que era casi todo lo que hemos visto. En acá les había dado ya toda esta parte en la práctica, en el último ejercicio está esto. Después, estas de aquí, es la misma lógica que se utilizaría para lo que es el tema del bono de antigüedad cuando hemos calculado en la tabla. Entonces, esto era. Tal vez este de acá sí un poquito medio raro, pero de todas maneras un poquito de lógica y después todo era control C, control V nomás, duplicar la fórmula. Ya, entonces resolveremos para que no haya detalles de dudas y sobre eso en los días jueves, viernes hasta el sábado yo supongo, espero eso también, les voy a hacer llegar su nota de esta defensa que era sobre 15. Así que esto lo estaríamos trabajando sobre 15. Entonces, cada uno de estos vale un punto. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, son 9 preguntas que se han lanzado. Cada pregunta valdría 1.66. Ahora, para los compañeros que no han hecho caso a lo que se les ha advertido, lo siento mucho. Les he prohibido que utilicen esta. También lo mismo con esta. Esta. Y también, no sé si se interesa, están con el Office 365 o el 2021. Y buscar X también. Todas estas eran prohibidas y les he dado en el día del examen de la explicación que se va a prohibir esto porque no estamos evaluando, porque no hemos avanzado para empezar. Entonces aquí algunos compañeros, no sé por qué, han hecho caso omiso de esto. Así que directamente nomás los estoy dejando sin ningún puntaje en estas celdas. Ya vayamos entonces resolviendo esto y sáquense de dudas ustedes mismos y pregunten si algo no se va a entender en la explicación de hoy, porque en la siguiente clase estaríamos avanzando algo más y la subsiguiente semana estaríamos dando ya el segundo control sobre otros 15 puntos y sobre eso ya les voy a entregar su práctica y pues yo creo que vamos a entrarnos ya a la fecha de exámenes del segundo bimestre. Vayamos entonces subiendo esto, por favor. En esta tablita tengo la lista de los empleados, a qué departamento pertenece y qué categoría tiene. Se toma en cuenta el tema de las filas, que sería la relación, ¿no? ¿Qué empleado con su departamento y su categoría? Y acá estamos haciendo el registro de ¿qué? El registro de lo que en la semana se ha tomado como asistencias, como que ha asistido pero con algún retraso y que no ha asistido como una falta. La condición es de que si ha llegado a trabajar las 8 horas es porque está con un registro de asistencia. Si ha llegado tarde, se lo va a registrar con una T y dice que tiene 2 horas menos de trabajo. Entonces quiere decir que si 8 ha trabajado, a estas 2 horas menos, va a ser 6 horas nada más de trabajo. Segundo, en el caso de la F, como no existe horas asignadas si es que falta, entonces no influye en nada trabajar con esta de acá. Entonces estas dos nada más tenían que tomar en cuenta para poder realizar el cálculo de las horas trabajadas. Ahora, tenían ustedes un trabajo de investigación, tenían que averiguar en qué consistía la función contar. Contar puntos y contar puntos y punto conjunto. Las funciones que les había pedido que averigüen ustedes como investigación, 2 ejemplos, y eso todavía era mínimo, 2 ejemplos.
La finalidad de los dos ejemplos era para que ustedes apliquen de una manera un poco más desarrollado sus ejercicios. Algunos han hecho unos ejemplos que era una simple línea nada más. No entiendo por qué. Si habíamos quedado que tenían que ser ejemplos tal vez como estos. Y pues en esos ejemplos así de largos que ustedes planteaban, iban a aprender un poco más su uso de estas funciones. De todas maneras, les doy una pequeña aclaración. En el caso de la función contar, como dice su nombre, solo se utiliza cuando deseas contar, así a secas. Te pido que me lo cuentes la cantidad de números que existe en un rango, por ejemplo, así, no sé, algo así como esto tal vez. Les pido que pongan, que cuenten cuántos números existen en todo este rango. Entonces tendrían que contar todo esto. Entonces eso se utiliza, o para eso se utiliza la función contar. Cuando desean contar, pero no están condicionados. Sin condición. Pero si les dijera que cuenten de todo esto, y solamente necesito que me lo cuenten a los valores que son iguales a 4, entonces les estoy pidiendo que me lo cuenten, pero que están condicionados, porque solamente les estoy pidiendo el número 4. Entonces se utiliza la función contar.si cuando tienes una condición de por medio. Pero la condición de por medio solo es uno nada más. Solo una condición. Ahora, si te pido que me lo cuentes de todo este grupo de números, a todos los que son iguales a 4 e iguales a 0, entonces ahí te estoy dando dos condiciones. Entonces, en ese caso, esta ya no sirve. Y obviamente menos esto. Entonces, si ya te estoy dando más de una condición, entonces tienes que trabajar con esto. La parte de la palabra conjunto es porque puedes hacer el conteo de algo cuando tengas más de uno. Entonces acá se utiliza cuando estás condicionado, pero aquí cuando es mayor a una condición. Esa es la diferencia entre estas tres. Para nuestro caso, fíjense la solución que puedo dar a esto. Por si acaso, les estoy nada más explicando mi lógica. Ustedes pueden utilizar tal vez de otra manera, pero usando las mismas funciones, porque no hay tampoco otras que te permiten contar. ¿Ya? Entonces la condición pues puede variar, ¿no? La solución puede ser diferente porque es mi lógica de mí. Entonces ustedes tienen que ir descubriendo su lógica. Entonces, para el primer caso, necesito saber cuántas horas ha trabajado tomando en cuenta todo esto que se está registrando de esa persona. La A tiene 8 horas trabajadas. La letra F tiene 6 horas nada más, porque decía la condición menos 2 horas de trabajo. Y acá la letra T, bueno, la F en todo caso no ha venido a trabajar, resulta ser 0. Entonces con estas dos nada más me tengo que pasar para poder calcular las horas trabajadas. Entonces fíjense, por un lado voy a calcular la cantidad de letras que tengo que sean de tipo A. Ahí trabajo con la función contar.si, donde su rango va a ser todo esto, desde la columna E, fila 22, hasta la columna R, donde acaba, fila 22. Eso va a ser el rango. Y de todo este rango, necesito contar a todos los que son iguales a la letra A. Esa sería la fórmula para contar a todos los que son de tipo letra A. Me está dando 4. 1, 2, 3, 4. Está correcto. Esta misma fórmula utilizaría ¿ya? Para contar el caso de las letras que sean de tipo T. En este caso dice 5. Si cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo las 5. Al parecer está contando la cantidad de letras. En acá necesito que por cada letra A
equivalga a 8 horas. Entonces acá no hay donde perderse. Si sabes que todo esto te devuelve un número, y en este caso me está devolviendo un 4, entonces a todo esto véanlo como un número 4. Y que se tiene que multiplicar por un número 8, por la condición de la letra A. Entonces, si a todo esto lo multiplicas por 8, entonces te va a dar la cantidad de horas trabajadas que acumulan cuando es de tipo A. Entonces a esto nada más lo multiplico por 8. Todo esto lo voy a encerrar en paréntesis. O también podemos aquí multiplicarlo por 8. 32 horas. ¿Correcto? Sí. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4. 4 letras que son de tipo A. Y si cada A vale 8 horas, entonces lo correcto sería multiplicar por 8. Y eso serían las 32 horas que se ha acumulado cuando ha asistido. Para este otro caso, como es de letra T, entonces aquí la condición ya sería por 6 nada más. 30. La idea es que estos dos valores ahora se sumen, ¿no? Porque estos dos necesito que estén sumadas para que me devuelva el total de horas trabajadas. Entonces, esta fórmula que sé que funciona cuando es de letra T, lo voy a cortar si quieren. Y en acá nada más lo voy a añadir con un símbolo más. Y si quieren, para asegurar esto, a esto lo dejan con paréntesis, aquí también con paréntesis, control chica, y cerramos el paréntesis. Esto está contando la cantidad de letras A y lo está multiplicando por el valor que vale cada una. Lo mismo está haciendo aquí, cuenta la letra T y lo vuelve, bueno, lo multiplica por el valor de la cantidad de horas. 62 horas. Entonces, esa es la fórmula que tienen que utilizar. Para eso les he dado esto, que lo averigüen. Entonces ya tengo la primera parte, ya sé cuántas horas ha trabajado cada uno de estos empleados. Ahora vamos a la parte de arriba, donde con estas horas trabajadas yo tengo que determinar cuánto le voy a pagar al final. Pero para poder llegar a esto tengo que calcular todo esto. Entonces empecemos, pero más antes, ¿esto está entendido? ¿Pueden hacer esto? Sí, porque si este resultado te devuelve un número y al multiplicar por otro número, va a seguir siendo un número, cosa que es correcto hacer. Vamos entonces a la celda donde está esto de los trabajadores, donde te pide que hagas una lista desplegable de los trabajadores en cuestión, los cuales son estos. ¿Algo fácil? Sí. Les he explicado dos métodos también. Les he explicado el método donde les puedo solicitar que lo hagan la lista desplegable dentro de la misma validación de tipo lista, o bien pueden utilizar otra hoja donde esos nombres estén por ahí y utilizan todo este rango. Pero la condición no era así, entonces solo tenían que trabajar con la pestaña datos, validación de tipo lista, nada más era pintar o seleccionar todo esto y nada más era eso. Entonces con eso ya generamos la lista desplegable que está aquí y la idea ahora era seleccionar cualquiera
Dependiendo de lo que selecciones, tiene que devolverte su categoría a quien corresponda a esta persona, su departamento a quien corresponda a esta persona y sus horas trabajadas a quien corresponda de esta persona. En el examen, muchos han trabajado solo para un caso. Han resuelto. Si yo escogí Aguilar, solo resolví para Aguilar. Y cuando cambio, no funcionaba ya nada. Se mantenía esos mismos resultados en aquí y en aquí, de la anterior selección. Y la idea no era eso. Por eso era la lista desplegable, porque yo tendría que elegir a cualquiera y calcular estos valores, categoría, departamento y horas trabajadas, de la persona a quien yo seleccione en esta lista desplegable. Ahora, les he prohibido funciones de búsqueda, pero les he dado como sugerencia ese día que trabajen con la función sí. Cuando hemos explicado los ejercicios, los 4, en el primer ejercicio había uno en la que les pedía el nombre del artículo con mayor venta y también el nombre del artículo con menor venta. Entonces, esa lógica que tenían ahí en ese ejercicio, tenían que aplicarlo acá para poder resolver esto. Entonces, era una función sí dentro de otra función sí, y de esa manera iban recorriendo las selecciones con cada función. Entonces, la idea era así. Si el valor de acá es igual a esta celda, entonces quiere decir que he seleccionado a este valor. Y si es verdad que he seleccionado a ese valor, entonces tengo que darle esta categoría. Como tengo que seguir preguntando por estas otras de acá, punto y coma, vuelvo a trabajar con la función sí, pregunto si este valor de acá es igual a esta celda de aquí. Si esta condición de igualdad se cumple, quiere decir que en esta lista desplegable seleccioné a Hugo Valencia. Y si es así, entonces tengo que darle esta categoría, o tengo que mostrar esa categoría. Y ese repetitivo paso que lo he hecho aquí ya por segunda vez, voy a hacerlo por tercera vez. Vuelvo a hacer el sí, pregunto si este valor es igual a este otro nombre, y si es así, entonces estoy seleccionando Núñez Prado en esta lista. Y si es así, entonces tengo que darle su categoría que le corresponde. Si esta condición de igualdad no se cumple, entonces quiere decir que no es esta persona a quien he seleccionado. Entonces vuelvo a preguntar nuevamente si este valor de acá es igual a esta celda de aquí. Si es así, entonces le doy esa categoría. Caso contrario, si no se cumple, tengo que seguir preguntando si el valor de acá es igual a esta de aquí. Si es así, entonces le doy su categoría. Y como me queda una última por preguntar, aquí hay dos formas de terminar esto. La primera es que siga preguntando nuevamente si este valor de acá es igual a este nombre. Si es así, le doy esa categoría. Y al final cierro por cada sí un paréntesis. Eso sería la primera forma de terminar. En cambio, estás aquí en la penúltima y para la última, fíjense que dentro de lo que es la estructura de esta función sí dentro de otra función, en esta primera parte tienes la pregunta, tienes acá su valor por verdad y todo esto resulta ser su valor por falso. Dentro de este valor por falso tenemos la misma idea, la pregunta, su valor por verdad y su valor por falso. En esta otra tenemos la pregunta, su valor por verdad y su valor por falso. En acá, al final, tengo su pregunta, su valor por verdad y tengo su valor por falso. Y en esa última, fíjense, ¿ya? Tengo su pregunta, tengo su valor por verdad y me falta el valor por falso. Y el valor por falso, como hace rato hemos hecho el uso de una última función sí para preguntar estas dos.
Pero para la segunda forma, nada más sería darle por falso esta celda de aquí y ya no preguntar por este nombre. ¿Por qué? Porque en estas otras estoy preguntando si es esto. Si no es esto, estoy preguntando con este. Si no es este, entonces debe ser este. Si no es este, debe ser este. Si no es ese, debe ser este. Y si no es este, no hay donde perderse. Tendría que ser esto de manera obligatoria. Por eso es que ya no estoy preguntando, porque si por estas de acá es falso, entonces directamente yo tendría que darle este valor. Así, nada más me estaría ahorrando una última función sí, donde haga la condición, o perdón, la pregunta o comparación con esta celda. Entonces, tienen ahí dos alternativas. Bien, en el valor por falso de esta última sí, le dan este valor, o bien acá tendrían que volver a abrir una función sí, preguntar si el D5 es igual a la celda B27. Si es así, entonces tendrían que darle el valor de la C27. Y ahí cerraban la cantidad de paréntesis. En cambio, con esta otra, nada más le dan esa celda y cierran la cantidad de veces que necesite. Muchos compañeros han hecho la primera forma, han trabajado con una última función sí. Solo dos casos hasta el momento, no terminé de revisar por si acaso, solo dos casos encontré esta solución. De todas maneras funciona, las dos. Primer empleado, su categoría aquí tiene. Segundo empleado, categoría C. Tercer empleado, Núñez, categoría B. Último empleado, categoría B. Penúltimo empleado, categoría C. ¿No? Entonces con eso está funcionando. Siempre hagan la prueba cuando tengan así una función un poco larga. Traten de hacer la prueba con el primero, con el del medio y con el último. Si esos tres funcionan, quiere decir que todo está bien. Para el caso de aquí, va a ser la misma idea. Trabajaría con una función sí. Pregunto si este valor de acá es igual a este valor. Si es así, le tengo que dar este departamento. Y si no, tengo que seguir preguntando. Y para evitar un poco de escritura, puedo hacer una copia de todo este sectorcito, desde el sí hasta el igual, control C, y ahí control B chica. Y lo comparo con el siguiente nombre. Si es así, le doy el siguiente departamento. Punto y coma, control B chica. Lo pregunto o lo comparo con este. Si es así, le doy este valor. Control B chica. Si es así, le doy este valor, una comparación. Si no es verdad, sigo preguntando con otro sí. O bien, control B chica, porque eso era la idea. Con el siguiente nombre. Si es así, le doy este valor. Caso contrario, en acá voy a hacerlo con la segunda forma, que sería preguntar con el último nombre. Si es verdad, le doy este valor, nada más. Y no le doy su valor por falso en el último sí, directamente cierro la cantidad de paréntesis. De igual manera va a funcionar. Con el primer valor tendría que darme al departamento administrativo. Con el de Ulloa tendría que trabajar y departamento contable. Y con el último departamento de ventas. Y para este caso va a ser lo mismo. Trabajaría con la función sí, preguntar si este valor es igual al primer nombre. Si es verdad, le doy este valor de horas trabajadas. En caso contrario, sigo preguntando. Entonces, mantengo el control B de la anterior selección porque es idéntico. Y voy trabajando de esa manera. Con el siguiente nombre.
con el siguiente valor. Control de chica con el siguiente nombre para comparación, este valor. Control de chica con el siguiente nombre y el siguiente valor. Y directamente en el último le voy a dar este otro. Nada más, no voy a comparar con nada. Y ahí cierro la cantidad de funciones sí. Por cada sí un paréntesis cerrado. Departamento de ventas, 84 horas trabajadas. En el primer caso, 62 horas. Entonces, esas son las fórmulas que deberían de aplicar. Y eso estoy rescatando de lo que hemos hecho en el bono de antigüedad. O bien en el primer ejercicio también, ¿no? Que cuando hemos explicado de qué más o menos trataba, ahí hemos utilizado eso. Su fórmula es esa, y para este caso igual su fórmula es esta. Tienen las 4 fórmulas, bueno, las 3 de aquí arriba. Ahora vamos a lo difícil, que muchos han llegado hasta aquí, la mayoría, pero no han pasado muchos de esto. ¿Cuántos han llegado hasta acá? Hasta en este valor. A ver, alcen la mano. Ya, poquitos. Masacre total, al parecer. Ok, vamos entonces con esto ahora. Que entiendan bien. De todas maneras, esto lo voy a dejar por el momento deshabilitado de color. Y en acá, como dice horas extras, y la condición era, no sé si les he pasado este examen, de todas maneras, solo el valor cambiaba en acá y en acá, pero el enunciado era idéntico, solamente los valores numéricos cambiaban. Dice, si trabajas más de 45 se considera como hora extra, cuya tarifa es el 25% más que la hora normal. En este cuadro de acá te estoy dando el tipo de categoría y cuánto gana por hora normal. Esto es lo normal. Entonces, una persona que está categorizada con la letra A gana 40 bolivianos por hora. El B gana 38 por hora. El C 35 y el D 30. La condición para la hora extra es que si pasa los 45 se considera extra. Y su tarifa es ahora el 25% más que esta tarifa. Entonces tienes que pagarle 25% más. Entonces eso implica que aumentes ese 25 cuando esto ya es una hora extra. Entonces acá debemos de sumar más el 25%. Y esto es una hora extra. Entonces acá, si has estado en clases, de igual manera. Acá les he enseñado cómo hacer el tema de la utilidad y en aquí habíamos hecho una pequeña variación. Algunos han aplicado y bien por los compañeros porque ahí se ve que están presentes en clases y están tomando apuntes. Y les aconsejo por favor que tomen esos apuntes que a veces les va a favorecer mucho en esto.
Como dice que debemos de trabajar con el 25% más en acá, entonces aquí la condición es esto, ¿no? A este valor le obtengo el 25%. Esto me está sacando el 25%. Estos 25 le tengo que aumentar a este valor. Y eso va a representar su hora extra. Entonces a este valor le tengo que añadir este valor nuevamente. Así estoy sumando a la hora normal el 25% más para que eso sea hora extra. Esos son los valores que deberían de considerar para pagar horas extras. Entonces, eso es una forma de trabajar para calcular hora extra. La otra manera es que a este valor lo multipliques por 25%. 25%, no se olviden de que más o menos es una expresión similar a la siguiente, ¿no? 25% es lo mismo que decir, ¿no? 25 multiplicado por 1 dividido entre 100, porque el porcentaje representa eso. Representa 1 dividido entre 100. Entonces, consiguiendo el resultado de acá, el 25% es lo mismo que 0.25. O bien, esto es lo mismo, ¿no? Porque 25 por 1 va a ser 25 dividido entre 100, 0.25. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de que cuando tú hagas la extracción del porcentaje, sería así. O bien, puedes hacerlo como hace rato lo hice con el porcentaje. Tú utilizas esto, estás sacando el 25%. Y como la idea es sumar ese 25% a esta celda que tiene este valor, entonces en vez de este 0, lo voy a dejar con 1. Ese 1 representa el 100% de este valor. Y este 25 después de la coma es el porcentaje que está sacando esto. Y fíjense que esta expresión me va a devolver este mismo valor. Dos expresiones diferentes que sacan el mismo resultado. Y esto les he aclarado cuando hemos calculado el precio facturado de un artículo. ¿Se gana tiempo? Sí. Aquí escribes más, aquí escribes menos. De todas maneras, estos son los valores por cada hora extra dependiendo de su categoría. Resolveremos el caso que está aquí planteado. ¿Ya? Supuestamente acá estamos trabajando con la categoría A y tiene 62 horas trabajadas. Entonces, de este valor de 62, se tiene que entender que esta persona, como dice, si trabaja más de 45, entonces el tope de las horas normales va a ser 45. Y para el caso de las horas extras, y dice bien claro, si sobrepasa las 45 horas se considera extra. Entonces, en estas 62 horas se entiende que están las 2 horas sumadas. Entonces acá, para obtener ese valor, ¿no?, de 62, entonces nada más tendría que tener un 17 para que sumado los dos me devuelvan las 62 horas trabajadas.
como ha trabajado 62, yo tengo que pagarle ¿cuánto? Por estas 45 horas. Y también tengo que pagarle ¿cuánto? Por estas 17 horas, pero son extras. Sabiendo que la categoría es A, porque eso es lo que me está devolviendo en esta celda, entonces acá yo tengo estos dos valores para el caso de la categoría A. Un 40 y un 50. 40 por hora normal y un 50 por hora extra. Entonces, en estas 45 horas que son normales, y si hacemos los cálculos, entonces aquí yo tendría que pagarle 1.800 bolivianos. ¿Ya? Entonces acá tendría que pagarle 1.800 bolivianos. Si es que tiene horas extras, le tengo que pagar por cada hora 50 bolivianos. Entonces en esas 17 se va a hacer un valor de bolivianos 850. Nada más. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a la final? A la final va a ser los valores por cada categoría, ¿no? De hora normal y extra. Entonces acá le voy a pagar al final bolivianos. Entonces acá sumo los 850 más los 1.800 que tienen ahí. Entonces tengo que pagarle 2.650 bolivianos. Eso sería lo que va a ganar por estas 62 horas que he trabajado. Y esto es el detalle. 45 horas normales y son 17 horas extras. Entonces, este valor de acá de 2.650, eso es lo que tiene que calcular su fórmula de ustedes en esta celda de aquí. Y en esta de acá, tiene que calcular esto. La condición está aquí. Si sobrepasa de 45 horas, se considera extra. Entonces acá, la pregunta es si este valor de acá sobrepasa las 45. Si es así, entonces nada más hago una resta de ese valor menos 45. Y si no pasa, entonces no se considera extra, lo cual le va a resultar solamente 0. Entonces, esa es la condición para que trabajen y hagan la fórmula. Y ahí más o menos estarían viendo que calcula la cantidad de horas. Con 45 no sobrepasa, tiene que ser 0 más. Con 46 recién ha cumplido una horita. Ya, en nuestro caso, esto tenía una fórmula. Me estaba devolviendo 62, porque era de esta categoría, o perdón, de este empleo. A ver, hasta ahí. Esta va a ser un poco, tal vez, más complicada, no sé, pero hasta ahí. ¿Qué pregunta o algo que tengan duda? Licenciado, una consulta. Creo que, bueno, casi lo mismo es el examen, ¿no? Pero uno, creo que este no es el examen, digamos, el que nos ha enviado, ¿no? Creo que algunas cosas estaban cambiadas, ¿no? Por ejemplo, el de las horas era 40 horas, creo, si no me equivoco. Pero al final es Lo casi los mismo, es mismos, lo mismo, solamente es lo sí, los mismos, ¿no? Solo que cambiaba, digamos, los datos. ya. Eh, Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? De alguna forma, mi persona lo ha hecho tal vez ni tan diferente, ¿no? Algo más, ¿no? Pero al final he llegado a lo mismo. Ya. Yo creo que es válido o tiene que ser exactamente como ustedes Ah, no, la válido, resolvieron. válido, válido. La condición, y he sido bien claro ese día del examen, prohibido utilizar estas funciones porque no las hemos avanzado. Y les he dicho bien claro Sí, también de sí. que ustedes están evaluados o se están haciendo evaluar lo que han investigado, lo que han estado presentes en clases y lo que han investigado en su práctica y lo que han resuelto esos 4 ejercicios. De ahí ha salido este examen.
Si lo vemos desde ese Realmente punto, creo que ahí todo hemos está. tenido una pequeña confusión con bueno, mi persona, ¿no? Al principio yo lo estoy haciendo con las funciones que usted indica, pero en la práctica, ¿no? Como usted al final en el Ah, no, examen de la dijo, práctica, compañeros, no hemos hablado nada, por si acaso. De la sí, no, o práctica sea, no hemos hablado pero nada, ¿no al ve? final hicimos algunas cosas que eran parecidas, digamos, a este examen y creo que la gran mayoría se confió, bueno, mi persona se confió en eso, pero al final lo pude resolver, ¿no? No tenía ninguna dificultad, pero ese era, creo que un poquito nos hemos confundido y hemos utilizado otras funciones que tal vez, no sé, mi persona tal vez no ha escuchado en ese momento que teníamos que utilizar las funciones que nos está pidiendo y lo que hemos avanzado, ¿no? Ya sea en la práctica o en este examen. En este examen sí ya lo hice, digamos, de acuerdo a usted lo que dijo, ¿no? Sin utilizar eso y solo con lo que se ha avanzado, lo que es el sí, después buscar, o perdón, contar sí, contar sí conjunto, todo eso, ¿no? Solo esa era mi pregunta, ¿no? Pero al final creo que traté de resolver y lo resolví, ¿no? Espero que esté bien en todo caso. Gracias. A ver, ok. Esa era la restricción, compañeros. Y había, ¿no? Muchos compañeros que preguntaban, pero no sé por qué preguntaban si lo hemos explicado. Puedo suponer de que no han estado en la sesión en la que hemos explicado cómo era el examen. Entonces, a esos compañeros, si no han entrado, pero se los ha advertido o se les ha informado que va a haber una reunión, yo no entiendo por qué no hacen caso. Y la verdad, tengo hasta el momento, hasta donde pude revisar de los exámenes que me han llegado, llegué a revisar 25 exámenes. Aún me falta. De esos 25, tengo 7 personas que han utilizado estas funciones. Supongo que no han debido estar en la reunión. Supongo. Pero también yo les he pedido que estén puntuales. Y no entiendo yo por qué no han entrado. No habría excusa, porque era 8 de la noche. Entonces supongo que a esta hora están todos en sus casas. Supongo, no sé. Pero las reglas ya se han dado antes de empezar el examen. Así que no tendrían por qué haber cometido ese error. No sé las causas, pero de todas maneras se han puesto las reglas. Ya, entonces ahí están las fórmulas. Les voy a pasar este archivo, pero trataremos, compañeros, de no confiarnos. Tal vez muchos tienen notas buenas en el primer bimestre, pero vean que todavía no estoy llevando ni siquiera la parte contable, porque todavía no están terminando. La siguiente que vamos a ver va a ser ya un poco más de contable y ahí sí vamos a ir manejando transacciones. Y yo por lo que más o menos trato de ser flexible, en la parte de transacciones contables, y el criterio es este, ¿no? Si una transacción has hecho mal, la pregunta es, ¿valdrá algún punto? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, una transacción contable es muy diferente. Y es todavía de doble fila, porque si en un ejercicio o en una transacción te confundes, y solo por eso, todo el resultado final, que sería tu balance general y tu estado de resultados, estarían mal. Desde ahí estaría mal, empezando, todo va a ir mal, 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 a todito lo que vas a ir haciendo. Tus mayores van a estar mal. Tu balance de comprobación de sumas y saldos va a estar mal. Ajustes que hagas, por más que hagas bien, con ese resultado, con esa transacción contable que has hecho mal, todo va a ir mal, compañeros. Entonces, trataremos nomás de jugar las reglas del juego y a sus compañeros yo les pido por favor que no cometan otra vez este error para este segundo examen que viene, porque son otros 15 puntos que nos vamos a jugar. Ya, entonces continuaremos con la explicación para
trabajar esta siguiente celda. Con esto ya tenemos las horas extras que hemos concluido. Entonces, ahora vamos a obtener cuánto le tengo que pagar por estas 62 horas que he trabajado. Entonces, aquí hay dos casos o dos situaciones. El primer caso, a ver, esto vamos a tapar porque no me interesa por el momento. Esto lo dejaremos así. Para este caso tampoco me interesa. Si se ponen a analizar, aquí hay dos casos, ¿no? El primero es si tiene horas extras. Si tiene horas extras, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagarle, como en este caso que desarrollamos la parte de aquí arriba, tengo que pagarle por estas horas normales, más, ¿no?, más sus horas extras. Esas dos cosas tengo que hacer. Entonces tengo que cancelarle dos cosas aquí. El pago por sus horas normales más el pago por sus horas extras. Ahora, para poder pagarle, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que averiguar o saber de alguna forma el tipo de categoría que tiene. Porque si no conozco qué categoría es, ¿de cómo voy a saber cuánto le tengo que pagar por cada hora normal o extra? Entonces acá yo tengo que averiguar el tipo de categoría al cual pertenece este empleado. Ese dato lo tengo ya calculado en esta celda de color celeste. Con este valor que tiene esta celda, yo ya tengo el valor por las horas normales y por las horas extras. Entonces, este va a ser el primer caso cuando tiene horas extras. Entonces, acá tengo que preguntar qué categoría tiene este empleado. Y como son 4 categorías, entonces serían 4 casos que tengo que preguntar. Entonces, el primer caso va a ser cuando sea A. Y también cuando tenga horas extras. Entonces, pregunto si este valor de acá es mayor a 0. Porque si es mayor a 0, entonces quiere decir que tiene una hora extra por lo menos. Y por más que sea un hito, o 2 o 3, pero basta que sea diferente a 0, entonces tengo que hacer una fórmula para calcular esto. Entonces, si tiene un valor en acá mayor a 0, entonces tengo que hacer este procedimiento. Entonces, como son dos preguntas acá, porque si no hago esta pregunta, no voy a saber cuánto le tengo que pagar. Entonces, a estas dos preguntas las voy a dejar dentro del operador y. Les he pedido que investiguen. Les he dado el ejemplo. Les he explicado por separado el uso del i. Y también les he explicado otro ejemplo cuando hemos hecho el cálculo del bono de antigüedad. ¿Para qué te sirve? Esto de acá es análisis de ti. Esto no te puedo enseñar. No te puedo enseñar a pensar. Tú tienes que descubrir tu lógica. Y eso en base a la situación que tienes en acá. Y lo mismo ocurre si es que estás aquí con cuenta básica. Lo mismo va a ocurrir. En cuenta básica te van a enseñar en plan de cuentas, te van a enseñar la naturaleza de las cuentas, te van a explicar más o menos cuándo es acreedor, cuándo es deudor una cuenta.
Entonces, todos esos conceptos teóricos, tú lo tienes que combinar con tu lógica de ti para poder resolver transacciones contables. Entonces, en acá tenemos la misma idea, compañeros. Así que trataremos de un poquito más practicar, porque más o menos así son los ejercicios. Entonces, este análisis, esta parte de acá, es para poder saber cuánto le voy a pagar. Y este de acá me va a servir para poder pagarle sus horas extras, si es que los tiene. Entonces, si en este caso la persona tiene una categoría A, yo sé que tengo que pagarle 40 por cada hora normal y 50 por cada hora extra. Y si esto resulta ser verdad, que esta celda de acá es mayor a 0, entonces quiere decir que este empleado tiene hora extra. Entonces, si tiene hora extra, tengo que hacer todo este procedimiento. Porque si llega a ser más que 0, entonces resulta que ha pasado las 45 horas y debe de tener algo de horas extras. Entonces me obliga a que esto que están viendo acá lo vaya a expresar en fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Es esto que están viendo. Para llegar a 1800, ¿qué es lo que realicé? Nada más un producto de estas 45 por la cantidad que tiene por cada hora que va a trabajar, que sea normal. En este caso, si es A, tengo que multiplicarlo por 40. Con eso saqué los 1800. Y para sacar estos 850, tuve que multiplicar ese valor de 17 horas extras por este valor que he calculado por cada hora extra, que era 50. Estos dos productos tengo que realizar. Entonces, en acá, la fórmula, primero calculo esto de acá arriba, que sería por hora normal. Esos 45, ¿de dónde va a salir? Directamente lo tengo que escribir, porque ese es el tope. Y a estos 45 lo voy a multiplicar por lo que dice aquí. Si es A, le tengo que multiplicar por 40 por cada hora normal. Y a todo eso le tengo que sumar. Como ven acá, le estoy sumando. ¿Qué le estoy sumando? Este valor. ¿Y este valor qué es? Un producto de la cantidad de horas extras, que sería esta celda, multiplicado por el valor de 50. ¿Y este 50 qué es? Esto de acá. Esto sería expresado en fórmulas esta explicación de aquí. Entonces, esto sería el primer caso, cuando es una categoría A y tiene horas extras. Primer caso. Segundo caso, ¿cuál va a ser? El segundo caso es cuando no tiene horas extras. Si no tiene horas extras, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Solo tengo que pagarle por sus horas normales. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando va a suceder esto? Va a suceder lo siguiente. En esta celda va a aparecer un valor 0 porque no tiene horas extras. Y los valores que tengan acá siempre van a ser menores a 45. Entonces, ese es el segundo caso. Entonces acá, esta fórmula va a ser así. Hasta acá resolvimos cuando tiene hora extra. Entonces, tengo que preguntar nuevamente, ¿qué categoría es? Porque sabiendo la categoría, sé cuánto tengo que pagarle por cada hora. Si es A, y si esta celda de acá
es igual a 0. Si es 0, no tiene extra. Y si no tiene extra, solo tengo que pagarle por este, o sea, este valor multiplicado por el valor por hora normal, que serían esos 40. Ya no hay nada más que sumar. En este caso sí estamos sumando el valor de las horas extras. En este caso ya no tengo nada que sumar, porque solamente tiene horas trabajadas normales y no así las extras. Entonces, esto sería para cualquier persona que sea de categoría A. Y esto mismo que están viendo en acá, se tiene que repetir para la categoría B, para la categoría C, para la categoría D. Y eso sería la fórmula completa, porque está considerando para las 4 categorías. ¿Cuál sería entonces acá el procedimiento para poder hacerlo rápido? Entonces nada más control C, control V, control C, punto y coma, control V chica. Esto resuelve para el A. Cambio la letra por B. Se mantiene. 45 es el tope, pero cuando ya es B, se paga 38 por cada hora normal. Y si tiene hora extra, entonces estas horas extras se multiplica por, si es B, por 47.5. Cambiamos aquí la letra. Si es B y no tiene horas extras, entonces directamente multiplicamos esto por esas 38. Y eso es para el caso B. Para el caso C, control B chica. Caso C, 45, según el tarifario, esto es 35 ahora. Entonces, cuando es categoría C, tiene horas extras, entonces esas 45 horas tope se va a pagar por 35 bolivianos la hora. Y sus horas extras se van a pagar por el 25% más, que según esto es 43.75. Categoría C. No tiene horas extras y solamente se paga la cantidad de horas que ha trabajado, que son normales, por lo que dice acá, 35. Punto y coma. Control V chica. Esto ya va a ser para la categoría D. Y tiene horas extras, se paga 45 por lo que dice acá, el valor de 30. Más sus horas extras, que está en esta celda, por el 25% más para una categoría D, que sería 37,5. Aquí es preguntar si es categoría D y no tiene horas extras. Si es así, multiplicamos nada más la cantidad de horas normales por lo que dice su tarifa, que es 30. Y eso es todo. Por cada sí, cierran un paréntesis. Y están esas 265 que están viendo acá, que habíamos resuelto. Entonces este valor es el que tenía que estar en esta celda, ¿no? Bueno, esperemos que algunos hayan llegado hasta ahí, pero de todas maneras, que no se olviden de darle formato, porque como esto ya es en bolivianos, le damos aquí el formato que también les he explicado en clases. Terminamos con esta y dice, ¿no? Se calculará un descuento del 12,71 si sobrepasa los 2.664 en acá. Entonces acá
preguntamos nada más si este valor sobrepasa los 2164. Si es así, a este valor le saco el 12,71%. Caso contrario, va a ser 0. Entonces esto sería así. De todas maneras les voy a pasar estos con las fórmulas. Y por último, este de acá, nada más te pide calcular el final de su sueldo, o sea, cuánto le vas a pagar al final, ¿no? Que sería a este valor que se ha calculado por todo lo que ha trabajado, menos algún descuento si es que lo tiene. Una simple resta. Tal vez este era el punto crucial, pero hasta aquí nada más era la pregunta. Y sobre eso, control C, control V. Ya, eso sería, compañeros. No sé si tienen alguna consulta más. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. No sé si sería, no sé, tal vez nos podría pasar una práctica así para reforzarnos. Bueno, al menos yo que tengo muchas falencias en lo que es en Excel, aunque no, o sea, creo que tengo el problema de no captar muy bien eso de las fórmulas, porque se me hace muy complicado. En el examen mismo vi las falencias que tuve y yo creo que a todos, no solo a mí, nos hace falta lo que es la práctica. Y tal vez si es que nos podría proporcionar una práctica así, tal vez que no tenga puntaje, pero al menos que sea para reforzar. No sé si se podría eso, licenciado. Ok, les voy a dar un ejercicio, bueno, ejercicios. Pero ¿saben qué, compañeros? Por más que les dé 20, 30, 40 prácticas, si ustedes no le ponen el interés de practicar por su cuenta, no van a poder descubrir su lógica. No van a poder descubrir, ese es el detalle. Así que el material, hay bastante en el internet, compañeros, en este tema, ¿no? Hay muchos canales, muchas páginas que tienen esto de dar cursos de Excel y todo eso. Pero ¿saben qué? El secreto es en esto, ¿no? En que ustedes vayan practicando más y más, vayan viendo más y más. El tema del tiempo también es otro detalle, ¿no? Muchos tal vez trabajamos y estamos todo el día en la oficina o bien en otro lugar, salimos 6, directo a clases. De paso te ha ido mal todo el día, pucha, y es más clases, examen de informática de día es más. Entonces, muy complicado. Así que, a ver, les voy a dar 3 ejercicios para que ustedes lo practiquen. No vale puntaje por si acaso. Y al primero que me pregunte, le dicen, ¿por cuántos puntos es o hasta cuándo hay que entregar? No tengo cacha virtual. ¿Ya? Entonces, les voy a pasar a ver. Trátenlo de ver. Les voy a pasar la solución de esto en breves para que ustedes también vayan haciendo la prueba. Entonces, ya. ¿Qué más? ¿Qué más consultas tienen, compañeros? Ya, vamos a quedar entonces acá. Tengo que terminar de revisar, si no me va a pisar a mí el tiempo igual.
En estos días les hago llegar, por favor, en un mensajito a sus cuentas. Les voy a pero dar un mensaje previo al WhatsApp, indicándoles que revisen sus cuentas y darles el puntaje. Pero ya muchos deben saber cuánto ya han sacado. Cada cuadrito con celda, o digo con fórmula, tenía un puntaje de 1.67. Que todo eso son 9 y tiene que sumar 15 puntos. Practiquen, compañeros. La verdad, en lo que es el tema de cualquier ámbito laboral, o ya sea académico, esta herramienta es bastante interesante manejar. Contablemente les va a servir. En el tercer bimestre vamos a llevar Excel contable por si acaso. Vamos a armar la estructura de un libro diario, plan de cuentas. Entonces ahí vamos a ir viendo más fórmulas. Y lo malo va a ser de que vamos a meterle contabilidad más, así que dos cosas van a tener que cuidarse, ¿no? Las fórmulas y la transacción. Y como les decía hace rato, algo que esté mal en las transacciones, todo va a ir mal. Y no van a llegar al resultado que se está buscando. Compañeros, entonces acá lo dejaremos por el día de hoy. Terminaré de revisar los exámenes y les hago llegar. ¿Ya? Ya, que tengan buenas noches, señores y jóvenes. Nos vemos la siguiente semana y les hago llegar en breves el archivito resuelto de este examen. Háganlo la prueba, por favor, practiquen. La siguiente semana ya estaríamos fijando fecha del examen. Ya, Lizeth, gracias, Lizeth. Buenas Que noches. esté bien, Buenas Lizeth. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Lizeth.